las 9 de la mañana con 8 minutos, Laura Ávila les da la más cordial bienvenida a su revista de Mañana con Monumental. Hoy vamos a tener una mesa redonda sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. Y ya estamos en compañía de la doctora Ligia Chávez, quien es doctora en nutrición, la doctora Maricel Aguilar, quien es oncóloga, y también la doctora Gladys Solórzano, psicóloga. Muy buenos días a todas ustedes. Bienvenidas a la revista de Mañana con Monumental. Gracias, buenos días. Encantada de estar aquí. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, y precisamente hoy un tema bastante especial, porque queremos abordar el tema del cáncer, pero desde diferentes aristas: la parte psicológica, la parte nutricional, la parte oncológica. Son temas vitales para todas aquellas personas que están pasando por esta situación, desde hombres, mujeres, niños, adolescentes. Entonces, tal vez si podemos empezar con algún mensaje inicial de cada una de las especialidades. Doctora. Bueno, muy buenos días. En realidad este tema del cáncer a uno lo moviliza muchísimo, porque todos tenemos algún familiar que haya fallecido o que esté pasando por una situación, y en especial los pacientes que acuden a veces con esa desesperación: ¿qué alimento me puede devolver la vida, lo que perdí? Y en la investigación científica es maravillosa, porque ya se sabe de la capacidad antioxidante de algunos alimentos, y cuando ya apareció la enfermedad también existen alimentos que vienen a poner el cuerpo más fuerte para el tratamiento que sigue. Entonces, comer bien sigue siendo algo fundamental, aun cuando a uno le hayan diagnosticado un cáncer. Y yo creo que el programa de hoy va dirigido a que usted tome nota de qué son las cosas que debe cambiar. Bueno, doctora Aguilar, precisamente su especialidad es la oncología. ¿Qué nos puede comentar sobre este tema para garantizar una óptima calidad de vida al paciente con cáncer? Bueno, aquí lo más importante es el diagnóstico temprano, y es quitarnos el miedo por hacernos los exámenes. Entonces, empezar a hacernos nuestros exámenes de chequeo para hacer diagnósticos cada vez más tempranos, y por lo tanto nos vamos a curar. Y es que a veces dicen que lo que no mata es el cáncer, sino el miedo. Correcto. Bueno, y precisamente también a doña Gladys, desde el punto de vista emocional y psicológico, ¿cómo podemos brindar una óptima calidad de vida al paciente con cáncer? Muy buenos días a todos los radioescuchas. Es un tema fundamental, en realidad. Si sabemos que es la segunda causa de muerte, pues deberíamos de tomar nota, como dice la doctora Chávez, en este sentido, ¿verdad? Y yo, como psicóloga, creo que estamos aquí hablando del miedo, y efectivamente yo quería ahondar sobre ese sentimiento que nos va a perturbar desde que sabemos, desde que seamos conocidas de este tema. Nosotros creo que podríamos afrontarlo de una mejor manera, y creo que empezar diciendo que el cáncer no es sinónimo de muerte, creo que nos alienta a escucharnos, ¿verdad? Y a ser más conscientes de este tema en particular. Y es que precisamente ya hay muchos avances, investigaciones con el tema de la comida, de la nutrición, avances en la ciencia, que precisamente eso es lo que contempla, que ya el cáncer no es sinónimo de muerte, muy diferente hasta hace algunos años, en donde un diagnóstico podía conllevar al camino de la muerte en esta enfermedad. Sí, a mí me ha sucedido, por ejemplo, en el consultorio, entrevistar a una persona que hace ejercicio o que apareció con una diabetes, y resulta que en su historial, cuando tuvo 15 años, 16, 20, tuvo un cáncer. Pero fue como una historia, ¿verdad? Y tuve un tratamiento y me pasó, pero ya queda como en el olvido. Después se casó, tuvo hijos. Entonces yo creo que lo que se está hablando aquí de la parte de diagnóstico y también la parte emocional, cómo lo voy a abordar, se vuelve muy importante. Y en lo que estaba mencionando, vamos a ver, Gladys, me recuerda algo muy interesante de los pacientes cuando están con quimioterapia, que les produce tantos síntomas y náuseas, ¿verdad? Y entonces necesitan comer. Es como lo contradictorio: me pongo el tratamiento para vivir, pero a la larga me siento tan mal que no sé qué hacer. Y una de las cosas más importantes en un paciente que tiene cáncer, que ya está diagnosticado, es que en el momento que va a comer tiene que sacarse ese miedo, porque lo que necesitamos es que lo que esté comiendo sea bien absorbido, sienta una relación diferente, como hacerse amigo del alimento y decir: esto me va a nutrir desde adentro. Y hay una técnica que yo uso, y me gustaría escuchar sus comentarios, es decirle a la gente, cuando usted va a comer, que es un momento muy íntimo, como que a uno le salen muchas emociones en el momento que está comiendo, entonces
si tiene ganas de llorar, que llore antes. Si tiene ganas de decir algo o meterse entre el cuarto y decir, ¿por qué a mí, verdad? Porque uno siempre se cuestiona, ¿por qué me salió a mí, no a otro, verdad? Entonces, como vaciar ese dolor y después ir a comer un poco más relajado. Es una manera de garantizar, porque ya hay mucha investigación en esto, de que los alimentos se van a absorber mejor cuando el cuerpo está un poco más relajado. Sí, y yo quería acotar algo aquí muy importante, que es sobre qué sentimientos tenemos nosotros que validar. Es decir, una persona que recibe un diagnóstico, el impacto del diagnóstico es sumamente importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar este paciente tiene que estar acompañado. Y lo fundamental quizás es que la información sea clara y sea completa. Aquí a veces hablamos los psicólogos de la conspiración del silencio, ¿verdad? Es decir, el paciente mejor no se lo digamos, mejor, mire, es que antes de que se lo diga, yo creo que mi mamá se muere y creo que los familiares juegan un papel importantísimo. Y esto de la alimentación es importantísimo, pero no solamente el miedo que afronta por saberlo, por alimentarse, sino la adherencia a los tratamientos que vienen posterior, ¿verdad? Y esto de las náuseas, del vómito, de todos los tratamientos que la radioterapia o la quimioterapia, la misma cirugía, ¿verdad? De enfrentar una, entre comillas, mutilación, por ejemplo, cuando hay cáncer de mama. Los miedos, los sentimientos que esta persona, las emociones que esta persona vive, hay que afrontarlos en una buena compañía, pero la persona tiene que vivirlos. Si la persona quiere llorar, si la persona en ese momento, bueno, no quiere comer, porque las ganas de comer se quitan, ¿verdad? Si la persona quiere salir corriendo, bueno, acompañar a esta persona en ese sentimiento, validar sus emociones. No pasarlas por alto, porque también los familiares vamos a vivir ese tremendo susto, ese tremendo miedo. Sí. Y aquí la doctora Aguilar nos puede dar fe, porque yo creo que el trabajo más difícil lo tiene la doctora en el sentido de que ella a veces tiene que dar esa noticia que no es tan agradable. Y nos ha contado aquí en muchos otros programas la doctora cómo en muchas ocasiones, a veces cuando son adultos mayores, los hijos dicen, mejor no le digamos a esta persona que está pasando por un proceso de cáncer. Doctora, ¿qué nos puede comentar basada en esa experiencia de la consulta, del tú a tú con el paciente? Antes que voy a decir algo que estaba en el entorno de lo que estábamos hablando. El asunto aquí en la alimentación es muy importante, pero también tenemos que tomar en cuenta que es que no hay que comer todo lo que se le pone al frente, porque ese es el otro problema que tienen los pacientes. Por ejemplo, hay muchas quimioterapias que engordan y que el paciente puede subir 10, 20 kilos si no se cuida. Entonces, y eso va en detrimento de su salud, no solo de la salud cardiovascular, sino estoy hablando de un cáncer. Por ejemplo, el cáncer de mama, el cáncer de colon están relacionados con la obesidad. Entonces, en estos casos particulares, tenemos que saber que hay que comer adecuadamente y no todo, porque es que uno de los problemas que tenemos, sobre todo los oncólogos, es que todo el mundo le va a decir que tienen que comer. Resulta que la otra le dice jugo de arándano, el otro le dice jugo de uva, la otra le dice que no sé cuánto, y al final de cuentas es una carga calórica enorme, que además de eso, a los pacientes se le dan esteroides, que eso engorda de todas maneras. Y entonces terminamos como una bola. Y luego eso, además de todo, sin pelo, sin un busto, si es en el caso de un cáncer de mama, sin pelo, sin bustos y gorditas. O sea, se nos caen todas, o sea, en ese momento la cirugía no es tan problemática, porque la cirugía el paciente todavía no ha llegado a la parte de qué es que tengo. O sea, no saben. Cuando se ve que todo se le cae todo, tiene, o sea, y ojalá no digo yo, o sea, además de eso, se le bajan las defensas. Entonces en ese momento el paciente se da cuenta qué es lo que tiene. Ahora, no quiere decir que se está muriendo, pero sí se siente mal. Y eso hace que desde el punto de vista psicológico, ahí es donde sí es muy importante el abordaje psicológico en estos pacientes, porque muchas veces
el paciente lo toma muy tranquilo, pero es porque está empezando su proceso, pero esos procesos pueden durar hasta 2 años, ¿verdad? Y después de eso, yo creo en que el paciente tiene derecho a saber, pero también el paciente tiene derecho a no saber. ¿En qué sentido, doctora? ¿En qué sentido? Que si es una viejita de 90 años, ¿para qué le voy a decir yo que tiene un cáncer de mama? Yo le puedo decir perfectamente, mire señora, tiene una pelotica que hay que quitársela o que hay que darle unas pastillitas. Pero se me va a morir antes de tiempo porque para esas edades todo el mundo que tenía cáncer se moría. Entonces yo en esos casos, particularmente, yo no le digo, o sea, yo sí le digo que tiene una bolita. Y generalmente el paciente sabe que tiene algo malo y que por algo le están dando las pastillas, pero el solo hecho de decirle que tiene cáncer, se le cayó el mundo. Y esto es algo muy importante porque hay muchos colegas que lo que hacen es que le infunden miedo, sobre todo a la familia, ya sea para la cirugía o para que corran o para que no la dejen sin hacer nada. Pero al final de cuentas eso no es la idea es tranquilizar, como dijo la doctora Gladys, al paciente y que él esté tranquilo, que él sepa que va a un tratamiento que muchas veces es preventivo si se hace un diagnóstico temprano, pero hay que hacerlo para curarnos. Y es que precisamente algo que nos comentaba también la doctora Aguilar aquí en el segmento de oncología que tenemos todos los viernes es que hablamos, por ejemplo, de la comida como un aliado, ¿verdad? Y nos comentaba el caso específico de una de sus pacientes que decía que para contrarrestar los efectos de la quimioterapia a ella le servía muchísimo, en su caso personal, comer jocotes. ¿Es así, doctora? Sí. Entonces ella decía que el comer jocotes, algo tan sencillo, algo que está en el palo jocotes ahí en el campo, que lo podemos comprar en la feria, algo tan barato y tan nacional, le ayudaba a quitar ese malestar que le generaba la quimioterapia. Entonces podemos ver cómo las personas también pueden aprender a reconocer esas cosas que van a ser sus aliados dentro del proceso de la enfermedad. No, y otra cosa importante en esto es que actualmente existen muchos tratamientos para evitar las náuseas y los vómitos. O sea que ya esas historias que tenemos de ultratumba, donde está el paciente tirado en una cama con una bolsa en la mano vomitando todo el día, eso ya no se da. Bueno, algunos pacientes son más sensibles que otros, pero prácticamente podemos decir que lo que más tienen es cansancio actualmente y no vómito. Sí, en mi caso, cuando yo he trabajado con estos pacientes, dependiendo del estadio, pues a veces es más fácil el abordaje nutricional, pero en general hay que individualizar. Hay personas que, por ejemplo, toman cucharadas de gaseosa para eructar después de una quimio y han desarrollado técnicas como para sentirse mejor. Hay otros que jamás lo pueden hacer, ¿verdad? Hay otros que comen mucho el día anterior porque saben que el otro día van a pasar durmiendo y hay unos que han perdido peso muchísimo. Y de todas formas, lo más importante desde el punto de vista nutricional es tratar de que el músculo esté bien. En los casos de obesidad, pues ahí lo que hay es grasa y eso pues es totalmente contraproducente. Entonces tratar de garantizar una buena masa muscular, eso es calidad de vida para el paciente. Algunos pasan por periodos de pérdida de peso por diarrea y entonces existen técnicas y preparados nutricionales que pueden fortalecer toda la parte de intestino. En algunos casos se aumenta la fibra, pero en otros casos hay que quitarlo dentro del mismo paciente dependiendo cómo se sienta. Ya se sabe que la fibra puede atrapar muchas cosas a nivel de paso vía intestino, pero en otros casos más bien lo puede afectar, o la leche que se vuelve a veces intolerante. Entonces este juego en la alimentación, el tener diferentes alimentos alternativos, la historia del jocote, eso me parece maravilloso. Hay otros que descubren otras, los aromas no les gustan, pero a veces eligen una fruta muy aromática y uno no se explica por qué y se agarraron de esa fruta. Yo pienso que cuando uno tiene alimentos que son aliados, y sobre todo alimentos aliados me refiero de bajas calorías y que aportan muchos antioxidantes, que tiene que ver con la parte inmune, pero eso es maravilloso. Que yo me pueda decir una naranja, bueno, hay gente que la boquita la tiene dañada y dice, ¿cómo se comió toda la naranja? Es que me encanta, yo siento que vivo. No sabemos si un recuerdo de un palo de naranja ahí, no sabemos qué, pero el tener esos alimentos, el estar bien hidratado. A algunos pacientes hay que decirles, no se tome líquido cuando está comiendo porque no le van a caber las dos cosas. Pero hay otros que más bien el líquido, y que si es agua, puede contribuir con la saciedad y entonces no hacerse tan gorditos. O sea, es todo un juego y saber
que cada uno tiene como una recetita que le puede funcionar, eso es lo importante. Bueno, vamos a hacer una pausa en este momento porque vamos a presentar un Vox Populi. Nosotros y los compañeros de producción fueron a diversos lugares de San José para preguntarle a las personas qué ha sido lo más difícil de estar al lado de un familiar o amigo que padece esta condición. Entonces vamos a escuchar las respuestas, después hacemos la pausa comercial y continuamos con más de esta mesa redonda. Siento que verlo cada día por el sufrimiento que llevan a cabo bajo las quimioterapias, para mí eso es lo más difícil. Pero lo más difícil es mantener esa fe, ¿verdad? Que la persona sí va a sobrevivir. Sí, yo pienso que lo más difícil es como tener fe durante el proceso, como la motivación es muy importante. Sí, mis familiares dicen que obviamente es muy difícil por las consecuencias que tiene, digamos como llevarlos al hospital, una recaída, todo ese tipo de cosas. Y depende del ánimo suyo, así va a ser el progreso suyo. Si usted se vuelve una persona depresiva, de nada le va a servir el tratamiento, porque es complicado de saber que si no le resulta esto, probemos con lo otro, intentémoslo. Pero si uno decae, si uno se deja de las manos de Dios, no encontramos una respuesta. Las autoridades de salud de Costa Rica resaltaron que en los últimos 12 años el cáncer de estómago y cuello de útero disminuyeron su incidencia en la mortalidad. Sí. Las 9 de la mañana con 28 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy tenemos una mesa redonda sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. Estamos en compañía de la doctora Ligia Chávez, la doctora Maricel Aguilar, quien es oncóloga, y también de la doctora Gladys Solórzano, psicóloga. Doctora Solórzano, usted nos tenía una referencia sobre estas cápsulas que estamos escuchando a lo largo del programa, porque usted me comentó que estaba un poco emocionada con esta... Mire, realmente, Laura, cuando me invitaron a esta mesa redonda me encantó, porque a mí me parece que cuando hay un paciente con esta enfermedad, toda su situación, todo su entorno se vuelve problemático. Y yo creo que el tratamiento entre diferentes disciplinas hace que realmente el paciente se sienta muchísimo más seguro y mejor acompañado. Pero haciendo referencia a las notas de que nos movilizan, ¿verdad? Nos movilizan en realidad a todos. Si tenemos un pariente, si no lo tenemos, en realidad es una enfermedad que nos mueve realmente y profundamente. Creo firmemente en que el paciente toma una actividad sumamente preponderante, es decir, el tratamiento al paciente desde el punto de vista psicológico no es tratar al cáncer, es tratar a la persona. Y hace muchos años, la doctora Aguilar me corrige, y a veces se le diagnosticaba a un paciente cáncer y vuelvo a lo mismo, a esa conspiración del silencio porque no sabíamos cómo hacer, ¿verdad? Para decirle al paciente. La información que recibamos tiene que ser completa. Por supuesto, hay que individualizar si es una ancianita, si es un niño, o sea, eso realmente habría que individualizarlo según sea el caso. Pero el paciente tiene que tener una posición preponderante, es decir, es un agente activo, no pasivo. Es aquí donde se le entusiasma desde el punto de vista de la alimentación. Entonces ya no solamente la alimentación del paciente, ojalá que la familia entera comparta esa alimentación, que sea un momento de diversión, pero así como hay alimentación en donde los jocotes aquí tomaron, digamos, de acuerdo a la nota de la doctora Aguilar, que el paciente empezó a comer jocotes. Bueno, también hay actividades nuevas que nacen. Vea la nota que ustedes tan oportunamente la hacen, referida a los pacientes que tienen un nuevo proyecto de vida, ven la vida diferente. Definitivamente, es decir, yo aquí les decía fuera de micrófonos que el cerebro es maravilloso, es decir, los pensamientos que nosotros podamos elaborar nos hacen ver la vida de una manera diferente. Y cómo establecer estrategias para afrontar este sufrimiento, porque es un sufrimiento y no lo podemos invalidar, hay que validarlo. Tenemos que hablar de la enfermedad libremente, sin mitos, sin clichés,
no es sinónimo necesariamente de muerte. De manera que, así como hay momentos en donde vamos a compartir la alimentación, que ojalá se comparta toda la familia disfrutando de jocotes, de naranjas, de lo que les haya dicho el médico, también surgen nuevas actividades para el paciente. Y ya el ver el pajarito cantando como lo veíamos antes, hoy día se torna diferente. Ese canto lo vamos a oír diferente, ese canto lo vamos a ver diferente. La vida cambia de matiz. Por eso pienso que el paciente es un agente activo en este caso, siempre y cuando no sea un niño, no sea una ancianita, un anciano, o una persona que está terminal en coma. Sí, hay una cosa que yo quisiera aportar en cuanto a la sensibilidad del paciente, que busca a veces magia, y en esa magia se ve involucrado en el consumo de cosas no saludables, que podrían complicar más bien. Hay muchos productos que se venden en el mercado o cápsulas que le dicen, aquí en esta cápsula usted va a encontrar 20 vegetales que nunca se ha comido, brócoli, coliflor, todos destripados en una cápsula, y esto le va a dar todos los antioxidantes que usted necesita. Toda esa fantasía y el gastar dinero, el ponerle energía en preparados nutricionales que no conoce, que no ha interpretado, que nadie lo ha orientado, eso es caer en un error. Dudamos de la comida tradicional. Si nosotros tenemos en Costa Rica alimentos con carga antioxidante maravillosa, y podemos rescatar o hacer mezclas de comida tica con mediterránea por los efectos que tienen sobre la parte inmune, el poder comer berenjena, bueno, puede hacer que no nos guste mucho, pero entonces podemos buscar zapallo, podemos buscar zucchinis, podemos el chile rojo, el chile dulce rojo es uno de los alimentos más altos en vitamina C, y ya se sabe la capacidad antioxidante de la vitamina C. Un paciente con cáncer que no coma alimentos crudos no va a tener alimentos fuente de vitamina C, necesita también alimentos integrales por el selenio y por otras vitaminas que hay ahí, la vitamina E. O sea, cuando es la alimentación la que se refuerza, no vamos a tener ese miedo que esté usando pastillas como dosis, a veces tantas, ¿verdad? Que dice, me estoy tomando 3 en la mañana, 3 en la tarde, pero ¿por qué? Es que esto me va a evitar el cáncer, es que me da mucho miedo, no, como pasé tanto tiempo no comiendo bien, entonces ahora voy a tener que comerme este montón de cápsulas. Eso es una fantasía, porque la evidencia científica no está demostrando que las vitaminas en cápsulas, sobre todo lo del betacaroteno, que eso fue un estudio a nivel mundial que impactó muchísimo, cómo se quería dar betacaroteno para quitar el cáncer de pulmón y restablecer y prevenirlo, porque se dio de manera preventiva, y el estudio mostró cosas totalmente contrarias. Al final, ¿qué decían los científicos? Es que la zanahoria, que es uno de los alimentos más altos en betacaroteno, no es solo betacaroteno, tiene demasiados compuestos, hay una sinergia. Casi podríamos decir que nosotras tres que estamos aquí tratando de ayudarle a la familia y al paciente con cáncer, es más o menos lo que hace un alimento. Un alimento le dice, venga acá fibra, venga acá usted carbohidrato, vea proteína, hagamos algo aquí adentro y vamos a restablecer la salud, y no de una manera individual. Esa es como la alimentación balanceada, es lo que se necesita. Doña Ligia, tal vez también importantísimo señalar acá la dinámica alrededor de la alimentación. Es decir, muchas veces el incluir gente que antes no cocinaba, incluir inclusive a la misma persona, es decir, tenemos que ponerle pimienta y sabor a ese plato, ¿verdad? Y tratar de consumirlo conjuntamente, ¿verdad? Que se convierta en un plato familiar. Le voy a decir que no se le debe poner. Eso sí. No se le debe poner bacterias. Es una de las cosas más importantes. Ajá. Porque aquí la doctora es experta en el tema de los tratamientos oncológicos y esto, y qué importante, o sea, yo digo algo muy interesante desde mi perspectiva. La ciencia ha avanzado tanto y hay tratamientos tan increíblemente maravillosos que necesitamos cuerpos un poquito más fuertes para que ese avance científico pueda lograr su efecto, y aquí es donde la alimentación juega un papel importante. Doctora, tal vez aquí en este caso, la doctora Chávez tiene mucha experiencia en la actividad física, y quiero aquí enlazarlo con el criterio de la doctora Aguilar. ¿Cómo puede ayudar? Por ejemplo, nos dice la doctora Solórzano,
¿qué nuevas actividades pueden ayudar a motivar a la persona? ¿Qué pasa si este paciente decide empezar a hacer algún tipo de actividad física? Caminar, hacer yoga, no sé, tal vez si tiene la posibilidad de trotar un poquito, de hacer natación. ¿Cómo puede ayudar a mejorar esa estabilidad emocional que necesita el paciente y cómo puede ayudar en el tratamiento, doctora? En realidad lo más importante es que sepan que se puede hacer ejercicio durante la quimioterapia. El único detalle es si el paciente lo quiere hacer, porque es que también, y ahí sí yo estoy totalmente de acuerdo que el paciente tiene que empoderarse de su enfermedad, porque ¿cuál es uno de los problemas que nosotros, por lo menos los oncólogos, tenemos? Que todos deciden por el paciente. El esposo, el hijo, la prima, o sea, todo el mundo, y ojalá sea alguien que tiene 10 hijos. Todos opinan diferente, y la pobre señora nadie la dejan hablar, porque inclusive ahora para tratamiento, sobre todo en mama, hay diferentes caminos. No necesariamente yo necesito hacer una mastectomía para curarme, yo puedo hacer una cirugía conservadora. ¿Y quién decide eso? El paciente, nadie más. O sea, todos tienen derecho a opinar. De eso a tener la posibilidad de escoger, la única persona, ni siquiera el médico lo escoge el paciente. ¿Por qué? Porque actualmente esa es la forma de abordaje de los pacientes oncológicos. Igual podemos decirle que la zanahoria es buenísima, pero si no le gusta, no se la va a comer, ¿verdad? Entonces, hay que individualizar cada caso, y por eso yo creo muy importante que siempre tengan no solo a la psicóloga, sino a la nutricionista, porque es la que sabe, dependiendo del tipo de cáncer, no todo es bueno, porque hay medicamentos que son muy buenos para este cáncer, pero no son buenos para este otro, y ahí es muy importante que tengan las consultas debidas para que se manejen adecuadamente. Y luego sí existe el mito de que si estoy en quimio me tengo que tirar en una cama y no puedo hacer nada porque se me bajan las defensas y me pongo peor. Eso no es así. Yo tengo pacientes que han ido a correr la carrera de hasta un maratón estando en quimioterapia. O sea que eso depende de qué queramos hacer nosotros como pacientes. Y muchas veces estamos, vuelvo a repetir, en tratamientos preventivos. Y los tratamientos preventivos, ¿qué quiere decir? Que ya yo no tengo el cáncer. Entonces yo no me puedo seguir sintiendo como una paciente enferma porque ya no lo estoy. Y eso es algo que también tenemos que cambiar desde el punto de vista mental. Y no solo el paciente, sino la familia. Porque todo el mundo la trata como enferma. Y esa es otra cosa que hace que uno entonces no sepa. La doctora me dice que yo estoy bien, pero por el otro lado todo el mundo me trata como una enferma, probablemente no me han querido decir. Entonces tenemos un problema muy grande porque el paciente, en lugar de mejorar su estado de ánimo, que es el momento de que lo haga, se va para abajo. Y esto, por eso también a la familia siempre hay que involucrarla y que entienda, porque también al principio todos corren y todo, bueno, aquí es un alboroto, y en la primera quimioterapia no aparece nadie. Cuando uno ve, llega la paciente con una amiga, y uno, ¿y dónde está toda su familia? O sea, los 10 que vinieron el primer día a la consulta, todos tienen que trabajar. Teniendo 10 hijos, que perfectamente uno puede irla a llevar o sea, yo sé que hay emergencias y uno a veces no va a poder, pero si las quimios tienen sus citas y 3 semanas antes uno sabe qué día va a ser la quimioterapia. Claro. O sea que uno tiene el deber como familiar de que esa paciente tenga alguien en quien sostenerse o llorar o lo que sea, porque puede ser que le dé llorona cada vez que entre al lugar de quimio. Yo tengo una paciente que le tienen que poner una inyección, ya terminó la quimio y ella resulta que la bendita inyección se la tienen que poner en el servicio de quimioterapia y ella no quiere, porque dice que cada vez que entra ahí se siente mal con solo ver el servicio. Entonces eso quiere decir que la parte psicológica es importantísima. ¿Cómo lograr ese equilibrio, verdad? Porque se dice fácil, pero debe ser bastante complejo. Es muy complicado, Laura. Y a los estimados radioescuchas y a aquellas personas que nos están escuchando y tienen esta enfermedad. Por eso es que nosotros los psicólogos también somos como muy necios en el sentido de tener una etapa preventiva. Por eso trabajamos tanto con las personas en el sentido de tener una vida saludable, ¿verdad? Porque muchas veces nos pasan la factura después, el cuerpo nos pasa la factura. Eso me encanta. Y esto, ¿saben qué es lo que ocurre cuando nos pasan la factura? Que nosotros estamos
con una estructura mental, con una serie de pensamientos de que éramos superpoderosos. Y por eso Laura, y en la nota dice, ¿por qué a mí me ocurrió esto? ¿Qué fue lo que yo hice mal? ¿Qué fue lo que...? Bueno, precisamente todos los que nos están escuchando, tener hábitos de consumo saludable. Por eso este programa es tan bello, porque en realidad todos los días aprendemos. Sí. No solamente consumo saludable, hábitos saludables, deporte. No hacemos deporte, estamos muy sedentarios siempre. Y no solo eso, también cómo afrontamos el estrés. El estrés es una de las principales causas por las cuales liberamos cierta sustancia en nuestro cerebro y a través de todo el cuerpo para generar una serie de... nos bajan todos los anticuerpos. Entonces, por eso es que muchas personas que tienen tanto estrés, por eso es que sufren de un montón de enfermedades. Y por eso el ejercicio contribuye tanto, ¿no? Pues se producen las hormonas contrarias, ¿no? Yo tuve un paciente que, lo recuerdo, bueno, ahí estaba vivito y corriendo, ¿verdad? Que llegó por un estado terminal, desahuciado, muy joven, ya desahuciado, le dijeron, a usted le quedan, si acaso, 6 meses, y se había engordado mucho, y una depresión terrible, y todas las cosas, y entonces llegó a la consulta y empezó a cambiar, y a motivarse, y a comer mejor, y a pensar en los hijos, y enseñarle a los hijos a comer, y ya él tenía otras tareas, y bueno, llegó a correr 10 kilómetros. Cuando fue a la cita donde el médico le dice, oye, pero usted aquí, fue muy simpático, le dice, usted aquí, no era que se iba a morir, no, doctor, yo creo que usted se va a morir primero, yo estoy bien. El ver esa composición corporal cambiarle, y la gente le dijo, oye, pero usted no era que estaba enfermo. Y entonces yo le decía, mire, ahora usted que ya tiene más músculo, apriétese las camisetas porque está demasiado bonito, ¿ah? Y de veras, era como esa sensación de aprovechar el tiempo, como un renacer. Y hay algo en el ser humano que tiene esa capacidad de hacerlo retomar de algo malo a algo que sea positivo, sobre todo la gente que tiene hijos. Algunas veces, sobre todo niños pequeños, porque decía, es que no lo voy a ver ni sacar el 6º grado. Entonces, poder retomar eso y decir, no, si yo tengo cáncer, puede hacer que mi chiquita también, entonces voy a enseñarla a comer de una manera diferente. Y fue muy interesante porque era una persona pobre. ¿Pobre en qué sentido? Bueno, ya había perdido el trabajo, tenía una pensioncilla que le estaban tramitando y era muy complicado todo. Entonces comía de la ayuda que le daban todos los primos, como se iba a morir, ¿verdad? Entonces, como que los primos se hacían de ahí, ya le van a quedar 6 meses, yo le llevo carne, usted le lleva eso. Y entonces empezamos a hacer lista, bueno, aquí se va a comer balanceado, ¿verdad? Y fue muy simpático porque, bueno, está muy saludable en este momento, ¿verdad? Eso no sabemos cuándo se va a morir, pero él se siente muy bien y está haciendo otro tipo de actividades. Y lo más interesante es que una amiga le dijo, vea, usted yo lo veo tan bien que yo creo que le van a quitar la pensión que le dieron. Y no, él está enfermo, pero su actitud es diferente porque es un cáncer no operable, entonces, porque lo tiene todo distribuido en su cuerpo, pero la manera que lo está afrontando y el verlo correr ahí junto con un montón de gente y sudar y hidratarse y todo, que eso es algo muy importante en el cáncer, porque la gente cree que el cambiar la alimentación tiene que ser de una manera tan radical que ya yo no puedo hacer el mismo de antes y no puedo hacer ciertas cosas, y eso no es cierto. Tienen que hidratarse igual, tienen que tener las meriendas deportivas, si van al gimnasio tienen que llevar sus cositas y es algo como decir, yo soy una persona que estoy viva, ¿verdad? Cuando dicen estoy muerto, le doy un pellizco a ver si le duele, ¿verdad? Y empezamos ahí en el bromeo, que eso es algo importante de apoyo, porque la alimentación nutre, mantiene el sistema cerebral funcionando, los carbohidratos. Alguien que decía comer solo proteínas porque el músculo se le perdió y entonces yo me quiero, y hace sus desbalances, entonces se descompone y no, está haciendo una hipoglicemia por una mala dieta, no tiene que ver con el tratamiento. Esas son las cosas que uno tiene que guiar al paciente. Son las 9:45 con 45 minutos, la charla, la mesa redonda está muy interesante, pero es hora de hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con más de esta mesa redonda. Son las 9 de la mañana con 51 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Nosotros estamos aquí incluso llevando esta mesa redonda más allá de los cortes comerciales, porque seguimos conversando sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, en compañía de la doctora Ligia Chávez, nutricionista, la doctora Maricel Aguilar, oncóloga, y la doctora Gladys Solórzano, quien es psicóloga. Y después de los cortes comerciales nos quedamos conversando sobre cómo ha evolucionado la ciencia y cómo ha evolucionado la calidad de vida de las personas
personas que actualmente padecen de cáncer. Pero antes de continuar, doctoras, tengo que comentarles que muchos de nuestros fieles oyentes son especialistas en la materia y bueno, en este momento quiere participar el doctor Luis Diego Quesada, quien es especialista en medicina paliativa. Entonces le damos la bienvenida vía telefónica. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Permitirme participar esta vez, claro, no para hacer una pregunta, porque siempre he aprendido muchísimo del programa, sino para aportar algo. Claro, primero quiero decirles que efectivamente una de las cosas que más me llena de satisfacción es ver cómo ha crecido las redes de cuidados paliativos a nivel nacional, que se ha vuelto prácticamente una institución benemérita, parte de la caja, porque las personas que en algún momento hemos tenido que ir a visitar pacientes en estado terminal o con cáncer, no necesariamente en su fase terminal, pues hay que vencer las barreras de la lluvia, el barro, las distancias, y eso es muy, muy importante. Yo quería decirles dos cosas. La primera, me parece que uno tiene que tener presente que, así como alguien de pronto se pregunta ¿por qué me pasó a mí?, en donde efectivamente uno tiene que tomar conciencia de que las decisiones diarias forman hacen que uno esté viviendo lo que vive diariamente. Los milagros no son producto de la casualidad, uno puede crear sus propios milagros a través de creer, a través de aprender, y creo que ahí es donde viene la segunda parte. Yo creo que el paciente siempre debe estar enterado de lo que le está pasando. Una de las cosas más importantes es que dejamos de tener ese modelo lineal en donde el médico es el único que decía, y hemos aprendido, gracias a Dios, que existen profesionales importantísimos en la materia, psicología, nutrición, fisioterapia, y así una serie de profesionales que al final hacen la diferencia en la evolución del paciente y, ¿por qué no?, incluso en la curación de los pacientes. La alimentación definitivamente es primordial y hay que empezar a tomar acciones antes de ser diagnosticados, y es por eso que me fascina escuchar a la doctora Chávez cada vez que tengo la oportunidad. Y en ese sentido, bueno, yo creo definitivamente que la salud, el modelo de la salud a nivel mundial ha cambiado. Hay una película muy importante que yo quiero invitar a todos los que nos escuchan para que la vean, que se llama WIT, con Emma Thompson. Es una película que nos enseña exactamente cómo ha cambiado la medicina en el mundo, en donde definitivamente los médicos dejamos de ser los únicos que teníamos que aportar y más bien el paciente tiene pues la última palabra en la toma de decisión. Yo quería saber, ya que usted es especialista en medicina paliativa, ¿en qué aspectos ayudan los cuidados paliativos a los pacientes con cáncer, aprovechando esta intervención telefónica? Bueno, los alcances son invaluables. En primer lugar, la posibilidad de que el paciente, como decía la doctora muchas veces, pues después, durante su quimioterapia, después de su quimioterapia o por la enfermedad como tal, no tiene la energía ni la capacidad para trasladarse hasta el centro de atención. Los cuidados paliativos llegan hasta su hogar. Yo, por ejemplo, pues recuerdo visitas en donde teníamos que viajar en carro 3 horas a través de la montaña, de pronto bajarnos del vehículo con los equipos y caminar pues entre montaña, cruzando ríos, etcétera, para llegar a una casa de un paciente. Y fíjense que quiero hacer una anotación adicional. Casas de madera sin pintar, con piso de tierra, con unas latas de zinc tapando algunos huecos, y yo siempre decía, qué lástima que lo único que tiene color en esa vivienda es un frasco de una medicina comprada, carísima, que supuestamente trae todas las vitaminas y los minerales y toda la salud en una cápsula, y es doloroso, ¿verdad?, que la gente haga un gran esfuerzo, un gran sacrificio económico para comprar cosas que vienen encapsuladas en lugar de pues darse el lujo de comerse la naranja que está en el palo, intentar sembrar su propia lechuga, etcétera. Pero además de eso, sí, llevamos la cama de posición, el equipo de oxigenoterapia, la medicación maravillosa, que en esto es uno de los pilares de la caja costarricense que tiene el Seguro Social, la morfina, que en algún momento puede ser necesaria, pero más que eso, pues toda la indumentaria que va a necesitar ese paciente y sus familiares, al punto que una persona que necesite de un cuidador tiene la posibilidad de optar porque un familiar o un amigo o un vecino tenga una licencia de cuidado, en donde pues va a seguir percibiendo su salario sin afectar al patrono y dándole esa posibilidad de ayuda al paciente y a su familia.
Bueno, doctor, más bien muchísimas gracias por esta intervención tan valiosa que usted nos ha brindado el día de hoy. Sabemos que usted es fiel seguidor de la revista y agradecemos muchísimo esta participación, doctor Quesada. Muchas gracias a ustedes y sí, efectivamente tengo la dicha de poder escuchar todos los días el programa y la verdad que aprendo todos los días de ustedes. Muchas gracias y un abrazo a todos. Gracias a usted, un abrazo también para usted, doctor. Bueno, y así como vemos, muchas personas están interesadas en este programa y son muchas cosas de las que tenemos que hablar. Doctor Aguilar, tal vez usted antes de la pausa comercial también quería complementar lo que estamos conversando el día de hoy, entonces le damos el espacio. Bueno, yo estábamos hablando de otra cosa fuera de micrófonos, pero creo que esto es muy importante antes de que se me olvide, y esto es que tenemos que educar al pueblo para manejar a los pacientes oncológicos. ¿Y por qué se los digo? Pues yo tuve una paciente, por cierto, ayer, de 26 años, con un cáncer de mama, que está calvita, y ella no le gusta ponerse ni peluca ni ponerse nada. Pues resulta que una de las clientas que tiene llegó a decirle que era una falta de educación de ella no usar ni peluca ni eso, porque la gente no la tenía por qué ver enferma, ¿verdad? Y podemos aquí, yo puedo seguir contando las anécdotas de las personas que no entienden lo que es tener un cáncer y tampoco entienden las cosas que se les sale. O sea, yo no sé si conectan el cerebro con la boca o con la lengua. Lo voy a decir muy duro, pero es que no puede ser. O sea, que una niña de 26 años y le salgan diciendo que tenga respeto a los demás porque ella no se quiere poner una peluca, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que no es solo el paciente y la familia que se tiene que educar, sino tenemos que educar a la población cómo manejar a pacientes con enfermedades. Y me encantó lo que habló el doctor, porque en paliativos es igual. Entonces todo el mundo llega a ver el casi muertico, sí, el casi ¿verdad? Muerto. Uh-huh. Y puede ser, y particularmente les puedo decir, a mi abuelo lo mandaron a cuidados paliativos, a los 6 meses le dio de alta cuidados paliativos y eran 5 años y el hombre no se había muerto, ¿verdad? Y esas cosas pasan, y es buena alimentación, buenos cuidados, etcétera, etcétera. Pero al principio todo el mundo llegaba a ver al hombre que se iba a morir, y lo peor de todo es que él entonces todos los días decía que si hoy ya me morí, hoy sí, y abría los ojos y me decía, no, aquí está usted, no estoy muerto, ¿verdad? Todas estas cosas. Ajá. Pero no es solo eso, sino la gente llegaba y le decía, usted todavía no se ha muerto. Bueno, sí, yo tenía una paciente que iba a comprar las frutas y había aprendido que sobre todo estaba haciendo economía, porque la vida le había cambiado notablemente y entonces no podía gastar mucha plata en cosas, y entonces estaba comprando justamente lo que necesitaba, y empezó el tratamiento y se le empezó a caer el pelo. Cuando ya se quedó pelona no pudo ir al supermercado porque la gente no le quería ni recoger la plata, sí, es como si tuviera algo que se va a contagiar, y entonces ella decía, yo estoy enfermando al pueblo porque me vuelven a ver de una manera que ya yo no puedo ir a hacer las compras. Es que como sociedad tenemos que ser como más reflexivos, ¿verdad? Más humanos. Eso no es posible, ¿verdad? No, y hoy estamos y mañana no sabemos a dónde estamos. Ajá. Que tampoco nos gustaría que nos lo hicieran, y menos a un hijo de uno. Empecemos por ahí, porque a veces a nosotros no nos duele tanto, nos duele más a que sea un hijo de uno. Entonces, pues yo lo que digo en este programa, sí debería ser importante que la gente empiece a hacer conciencia de que hay cosas que se dicen, hay cosas que no, o no diga lo que no le gustaría que le dijeran a usted en el caso que esté enfermo. Sí, bueno, sí. Vamos a hacer una pausa comercial nuevamente, y cuando regresemos vamos a decirles cómo actuar frente a un paciente que tiene cáncer, porque a veces uno no sabe. Le pregunto cómo está, no le pregunto cómo debo de actuar. Bueno, esas preguntas se las dejamos en el aire para responderlas al volver de la pausa. Hay más de 100 tipos de cáncer y cualquier parte del organismo puede verse afectada. Sí.
10 de la mañana con 7 minutos, muchas gracias por estar en sintonía de su revista de mañana. Vamos a ver. 10 de la mañana con 7 minutos, muchas gracias por estar en sintonía de su revista de mañana con Monumental. Hoy estamos en una mesa redonda conversando sobre cómo mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer, y antes de continuar con las preguntas que dejamos en el aire, vamos a tener también una entrevista con la dermatóloga Mariela Hidalgo para que nos comente sobre los cuidados en la piel de la persona con cáncer. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, Laura, ¿cómo amanece? Muy bien, por dicha. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Para comenzar, doctora, ¿cuáles son los problemas en la piel más comunes en pacientes con cáncer y lo más importante, cómo evitarlos? Bueno, los problemas más comunes, ¿verdad?, que vamos a ver en la piel con cáncer es que esta piel se nos va a empezar a ver con un fotoenvejecimiento muy importante. La piel se va a ver seca, con arrugas gruesas, va a haber mucha laxitud, manchas y telangiectasias. Además de eso, no solo la piel se ve afectada, ¿verdad?, por la exposición solar, también vamos a ver que los ojos es uno de los órganos que también se ven muy afectados. Vamos a tener como queratitis actínicas, cataratas, la degeneración macular y pterigium, entre otras cosas que nos puede afectar. Y también quisiera saber cuáles son esos cuidados que hay que tener en la piel del paciente que está con cáncer, doctora. En el paciente que está con cáncer propiamente es muy importante, bueno, lo primero, tener un buen tratamiento con su dermatólogo y dependiendo del cáncer, inclusive con el oncólogo. También es importante, básicamente, la protección solar, y esto es muy importante desde que estamos niños, no solamente en el paciente que tiene cáncer, porque lo principal para el tratamiento en cáncer y personas que tienen cáncer es la prevención de este mismo. Bueno, doctora, no sé si tiene algo más que agregar sobre este tema. Por ejemplo, cuando el paciente que tiene cáncer tal vez ya está en cuidados paliativos y es una persona que pasa mucho en cama, ¿cómo podemos ayudarle para que esa piel no se resienta? No se resienta. Bueno, es básico estarlos moviendo constantemente, ¿verdad?, para evitar las úlceras, humectando muy bien esta piel, tenerlos con mucha higiene, ¿verdad? Porque si no, vamos a empezar a hacer úlceras. Y una vez que las úlceras empiezan, pues ya se nos va a hacer más complicado el manejo de un paciente que está postrado en una cama. Bueno, doctora, no sé si quiere agregar algo más sobre este tema. Bueno, es muy importante también todo lo que son los fisioterapeutas y esto que nos van a ayudar con toda esta movilidad del paciente. Además de esto, existen colchones especiales y cosas especiales para ayudar a que la piel respire mejor, ¿verdad?, y que esté más sana, que así ayuda a que la circulación pues se dé de una mejor manera y evitar que esta, por decirlo así, que se encharque en algún sitio y nos vaya a dar alguna complicación. Perfecto, doctora, muchísimas gracias por esta intervención telefónica que nos ha brindado el día de hoy. Con muchísimo gusto, Laura. Bueno, muchas gracias. Más bien. Muchísimas gracias. Eran las palabras de la doctora Mariela Hidalgo, quien es dermatóloga, y bueno, pues también dando un poco el punto de vista desde el punto de vista dermatológico. Doctora, habíamos quedado en el tema de cómo debo de reaccionar ante una persona que tiene cáncer. Muchas veces las personas se preguntan, debo preguntarles si están bien, debo de hablarles, debo de decirle sobre la enfermedad, actuar como si no pasara nada. ¿Qué consejos le puede dar usted a la población, a todos estos oyentes que nos están escuchando el día de hoy sobre este tema y sobre todo enlazado sobre este comentario que hizo la doctora Maricela Aguilar sobre la tolerancia hacia la enfermedad también? Claro, muy importante. Con mucho gusto, Laura. Yo creo que lo más importante cuando a un paciente se le dice por primera vez ese impacto del diagnóstico no es fácil. Probablemente este paciente entre en shock, tiene primero que nada una crisis, descrita fundamentalmente por una perturbación emocional en la que está desorganizada totalmente mentalmente la persona. Esta persona, ojalá, se haga acompañar de su esposo, de su hermana, de alguien.
Y si es toda la familia, pues maravilloso que esté ahí toda la familia acompañándola desde el principio hasta el final, ¿verdad? Es un camino en el que vamos a estar participando todos. Pero lo importante, y yo creo que yo lo señalaba, es la información clara y completa a este paciente. Por supuesto, hay que particularizar cada caso, ¿verdad? Como lo dijimos desde el principio. Pero a la paciente hay que darle un espacio en el que, tal vez si nosotros no sabemos qué preguntarle, es mejor quedarnos callados. Porque el mejor espacio es escuchar a la persona. Es escuchar a la persona, es darle su espacio para que ella diga cómo se siente realmente, ¿verdad? Y probablemente no solamente darle el espacio a la persona, sino que poco a poco ya la familia se va a ir involucrando, porque la familia también está en shock. Entonces la población tiene que entender que esta enfermedad no es jugando, ¿verdad? O sea, que podemos, si efectivamente podemos vivir con esta enfermedad, llenarnos de positivismo. Entonces hay que cuidar mucho nuestras propias frases, ¿verdad? Es decir, de aquí adelante todos juntos, de aquí en adelante, bueno, preparar lo que tengamos que preparar, la comidita, ojalá estar todos juntos. El ambiente tiene que ser de armonía. Ojalá podamos evitarle a nuestro paciente, a nuestro pariente, problemas adicionales para que este paciente se concentre en lo suyo, ¿verdad? Sí, eso me parece muy importante. A mí me ha sucedido cuando la persona llega al consultorio y yo le digo, ¿en qué le puedo servir? Y a veces alguien se pone a llorar, ¿verdad? Es que yo vengo a hablar aquí de nutrición, pero es que no sé por qué le tengo que contar que me encontraron un cáncer, ¿verdad? Tal vez ese no es el espacio para venir a hablar de que tengo un cáncer y que mi esposo y que la familia y que todo esto enredo. Yo quiero hablar de comida, pero entonces ese respeto, esa ética en la escucha me parece algo fundamental, porque escuchar también es toda una tarea para el que escucha, el respetar la opinión, lo que necesita, cómo los alimentos le pueden devolver un poco la esperanza para vivir bien. Y yo sé que ahora, como estamos así todas emocionadas hablando en términos generales, yo sí quiero en algún momento, en mi espacio de nutrición, poder hablar de las diferentes modificaciones alimentarias que se hacen cuando los problemas son a nivel de piel, de boca, de faringe, de esófago, de intestino, porque hay cánceres de cánceres. El de mama, yo diría que es el más fácil de manejar. Es el que debería ser más fácil de manejar, porque generalmente la vía digestiva no está comprometida. Entonces, por eso es que se engordan. Y pasa algo, la gente empieza a invitar a comer y comer, porque dice, "Ay, se va a morir", y yo siempre la quise llevar a aquel restaurante, y tal vez con un tratamiento ahí que está un poco inmunosuprimida, y entonces empezamos a cometer errores, ¿verdad? No podemos ahogar a aquella persona en un montón de comidas y cosas extrañas, porque como ya están con cáncer y se va a morir, yo siempre le prometí llevarla a tal lugar. Yo creo que tenemos que ser como pausados, respetuosos, y dejar que ese proceso de la paciente, pues, que lo viva como lo tiene que vivir. Y no solo que le llegue al paciente, sino que también le llegue a la familia, a los que están ahí, porque muchas veces encontramos resistencias. Hay una reacción muy típica, es la negación, ¿verdad? No, eso no es nada, no, eso se... Ok, no hay que dar falsas expectativas, ¿verdad? Positivas, o sea, que la paciente sepa cuál es su pronóstico, ¿verdad? O sea, por eso es muy importante que el diagnóstico sea claro, que el pronóstico sea claro y que el tratamiento sea claro. Y eso lo tiene que dar el doctor, el médico oncólogo directamente, ojalá con el paciente y con su acompañante, para que esto lo puedan compartir todos, porque no va a ser ni el psicólogo ni el nutricionista, no, tiene que haber uno de cabecera que es el que les va a estar diciendo, bueno, qué vamos a seguir ahora, los tratamientos, los efectos de cada uno de los tratamientos. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene que apañar emocionalmente todo lo que se va a venir. Ya son las 10 de la mañana con 16 minutos, ya tenemos que finalizar la mesa redonda. Se nos ha hecho bastante corto el tiempo porque realmente son muchas cosas las que se tienen que decir, pero bueno, para ir haciendo ya una reflexión final de cada una de las especialidades, no sé quién desea comenzar. Vamos a ver, doctora Aguilar. Bueno, sí, muy importante lo que estábamos hablando del acompañamiento del paciente. Lamentablemente nosotros en la Escuela de Medicina no llevamos la parte psicológica de abordaje de un paciente oncológico directamente.
la vamos aprendiendo en el camino. Esa es una de las cosas, ¿verdad? Y ya luego cuando hacemos subespecialidades y todo, pues vamos entendiendo un poco más la psicología. Por lo tanto, yo sí creo en primero el empoderamiento del paciente a su enfermedad. Segundo, hay que respetar sus etapas, porque la etapa de negación va a ser la primera que va a tener. Y siempre debe ir acompañado. ¿Y por qué? Porque la mitad de lo que le dijo el médico en el momento que usted le dijo que tiene un cáncer, ya no sabe lo que le dijo. Yo soy de las que siempre le digo al paciente, venga 2 o 3 veces y necesito otra vez que le explique todo el cuento. Y por ejemplo en mama, es muy complicado porque en mama hay varios tratamientos que llevan al mismo lugar. ¿Qué quiere decir eso? A la misma curación. Entonces, yo como paciente debo decidir cuál es el mejor camino, independientemente de los porcentajes que me muestre el doctor, aunque el doctor me diga que es mejor Y, pero yo escogí Z, es porque yo sentí que eso es con lo que yo voy a estar bien. Porque si yo tengo una recaída, por lo menos voy a saber que fue lo que yo escogí y no lo que me obligaron a hacer. Y esto es muy importante para los pacientes oncológicos, y por eso yo creo que la información debe ser precisa, concisa y veraz. Perfecto. Doctora Chávez. Sí. Yo quisiera decirle a todos los pacientes y a los familiares que la alimentación tiene que ser saludable y que no les dé vergüenza comer mejor, porque a veces les da pena decir, ahora me estoy comiendo una ensalada, mejor se lo hubiera comido antes. Ese corte que hay que hacer en decir, bueno, lo que yo hice mal de aquí para atrás, por ejemplo, el fumador con un cáncer de pulmón, el problema con cáncer de hígado, tomador, o sea, si uno sigue cargando esa comida mal hecha de muchos años, entonces no le da la oportunidad al cuerpo ni uno mismo de retomar algo. Y todas las personas, incluso los que tienen cáncer, siguen siendo un ejemplo para la familia. Cuando es el papá y es la mamá y es un modelo, los hijos siempre tratan de repetir a su padre. Parece una mamá, un papá con cáncer y empieza a modificar los hábitos. Eso es un tesoro para los hijos. Si dice, ya yo me como las frutas de esta manera, ya yo llevo mi lonchera, ya yo no estoy en la esquina comiéndome una cosa frita que puede afectar digestivamente. Ese mensaje no nos dé miedo a hacerlo, porque podemos educar, y si nosotros queremos mucho a los que viven con nosotros, le vamos a ayudar más si somos valientes para modificar hábitos, y podemos decir hasta aquí. Y muy importante que sean hábitos compartidos, porque yo puedo decir, usted es el que tiene cáncer, entonces usted es el que tiene que comer lechugas y hojas y cosas rarísimas, y yo sigo comiéndome lo de siempre, ¿verdad? Ese alto en el camino y esa reflexión para comer mejor, comer saludable, que no nos dé miedo. Bueno, doctora Solórzano. Sí, yo quisiera terminar con lo que empecé. Yo creo que cuando hablamos de cáncer, no quiero que pensemos que hablamos de muerte. Hay muchas personas que viven con cáncer, que viven muy bien con cáncer, que tienen la posibilidad de tener una calidad de vida que se lo merecen, dignificante para la persona. Y también quiero decirles que a las personas que acompañan a estos pacientes, pensamientos positivos, amarrar todas las actividades, ojalá que tengan que ver con la familia y con el paciente, para que haya armonía, evitar los problemas del conocimiento que son de unos, para que la paciente no los viva intensamente, organizar a la familia, nuevas actividades que puedan desprenderse para este paciente. Pero lo más importante es que también hay grupos de apoyo. O sea, no están solos, hay grupos de apoyo donde podemos ayudarles, hay talleres en donde se comparten con personas que viven y pueden darle la mejor experiencia de vida. Y solamente para cerrar, acordémonos lo que dice Víctor Frankl. Fue una persona, es un psiquiatra, un psicólogo, que vivió en un campo de concentración. Y viendo la muerte, porque esto realmente es como una ventana a la muerte, él en ese momento dijo, todavía encuentro una esperanza. Es decir, en el peor de los sufrimientos, siempre encontramos una esperanza de vida. Lo único que hay que hacer es respetar los espacios de cada quien, respetar los momentos de cada quien, acompañarlos y buscar un proyecto de vida que se acomode a esa situación. Perfecto, muchísimas gracias. 10 de la mañana con 21 minutos tenemos que finalizar la mesa redonda, agradeciendo a la doctora Ligia Chávez, nutricionista, a la doctora Maricel Aguilar, oncóloga, y a la doctora Gladys Solórzano, psicóloga. A todas ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctoras.
Sí, no, bueno, encantada. Hasta luego. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. 10 de la mañana con 21 minutos. Hacemos una pausa comercial y a la señora Esmeralda, quien nos escribió, esperamos que este programa le haya ayudado bastante y vamos a ponernos en contacto con usted para poder ayudarla debidamente. Vamos a hacer una pausa comercial y en minutos volvemos con más. El origen del vocablo cáncer proviene de la palabra cangrejo, ya que hace alusión a la forma de propagarse semejando las patas de este animal.